Ahora sí tenemos sentido. Ahora sí, porque eso me sonaba como un trabalengua. Entonces, aquí está el asunto. Somos buscadores, todos, andamos buscando. Y todas las acciones que llevamos a cabo no van a producir al 10º hombre. Las acciones no son las que producen el conocimiento de Brahman, del ser como Brahman. Las acciones son infructuosas, quiere decir que no dan fruto, ese fruto no lo dan. Preparan tal vez. Sí. Cuando le dijo a aquel señor, tranquilízate, respira 3 veces, siéntate, ponte en paz, cállate la boca. O sea, son acciones. ¿Para qué? Para que esté apto para escuchar. Para razonar. Para escuchar. Para escuchar. Entonces, vuelves a contar, es otro acto. Ahora, el acto no produjo al 10º hombre, sino que ese acto, esa búsqueda, esa inquisición, hizo que produjera al 10º hombre como sí mismo. Entonces, aquí los actos no son infructuosos, porque el 10º hombre ya está ahí. Pues sí. Ese es el punto. Nosotros somos ese 10º hombre. Nosotros somos ese Brahman. Correcto. Entonces, la angustia, la desesperación, la frustración, todo aquello que sentimos entre las pérdidas y las ganancias y cosas así, lo único que generan, hacemos más grande el enredo, por decirlo así. Sí. Y no va a producir, Pues no. preocuparse, manipular, dominar, dejarse ser dominado, todo eso no va a producir nada. Mientras la persona tiene que buscarse a sí mismo. Tiene que reconocer, entonces, pero tiene que haber alguien que le diga que tú eres eso. Y acuérdense que lo único que tuvo que hacer ese señor, el señor que estaba pescando con su pipa, es con palabras. Sí. Las palabras revelaron una verdad. Él no produjo al 10º hombre. No, porque No, ya pues estaba. ya estaba. Lo que él hizo con palabras, Shabda, es un medio de conocimiento oral. Es un medio de conocer. Nada le servía, tenía ojos, tenía oídos, tenía mente, tenía todo y no le sirvieron para nada. Pero tuvo que venir alguien con unas palabras que le hicieran darse cuenta de que él era, lo que andaba buscando era el mismo. Era el mismo. Era el mismo. Pero que había omitido. No se había dado cuenta. Pues contaba a los demás y ya todos No se contaban a sí ya mismo. todos también nomás miraban 9. Muy bien. Entonces ya quedó clarito esto. Sí. Ándele. Trabalenguas. Entonces aquí el siguiente punto dice que, Ángela. El conocedor de Brahman se vuelve Brahman. Entonces, en ciertas circunstancias en las que el conocedor y el objeto conocido son idénticos, el conocedor del objeto es el objeto mismo que se conoce. Mientras que, donde el objeto es algo separado, el conocedor del objeto es diferente del objeto. Aquí, Brahman es yo mismo, Atma. Por lo tanto, el conocedor de Brahman se vuelve Brahman, siendo esto lo peculiar de este conocimiento en particular. Muy bien, ya ven esto. Y aquí de nuevo, póngale comillas, se vuelve Brahman. ¿Ven por qué? Realmente no se vuelve Brahman. Es Brahman. Pero se da cuenta que es Brahman. Lo que adquiere es Brahman porque se adquiere a sí mismo. ¿Okay? Eso es Vedanta. Eso es Vedanta. Es lo que hay que darse cuenta. Muy bien. La palabra Yanti. La palabra Yanti está siendo utilizada porque el conocimiento tiene que suceder. Los buscadores tienen que conocer a Brahman. Moksha no se puede ser... No se puede lograr. Quitarse. No se puede lograr simplemente a través del desempeño de yegna. El conocimiento de Brahman tiene que ser logrado. Tiene que ser logrado, así es. Siendo su logro moksha. Shankara lo expuso muy claramente en su comentario que aquí se está utilizando un verbo
para indicar que se tiene que llevar a cabo una búsqueda, lo cual envuelve tiempo, y que a través de esta búsqueda los que sean muchos obtendrán al Brahman entero. Eterno. Eterno. Eterno, el Brahman eterno. Muy bien. Entonces dice aquí los buscadores tienen que conocer a Brahman. Ok, pónganle una N ahí. Tienen que conocer a Brahman. Ok, ahora dice. Entonces dice, los buscadores tienen que conocer a Brahman. Ahora dice, moksha, o sea, la liberación, no se puede lograr simplemente por el desempeño de yegna. Yegnas son actos. Y ningún acto, porque su naturaleza es finita. Finita quiere decir no eterna. Porque la naturaleza de los actos son finitos. ¿Finito qué quiere decir? Finito Finito. ¿Qué termina? Que empiezan y y termina. terminan. ¿Cierto? Un acto es finito. Pues sí. Empieza Y y termina. termina. Entonces, fíjense bien, algo que es finito no puede producir lo infinito. Porque su naturaleza del acto es finita, lo que va a producir va a ser ¿qué? También finito. Entonces, los yegnas son actos. Por más elevados que sean las prácticas, las disciplinas, no van a producir a Brahman. Ahora, preparan para que la persona obtenga a Brahman. Pero el Brahman es un conocimiento de lo que ya es. Pero si no se llevan a cabo los yegnas, o sea, si la persona no tiene una vida de búsqueda, en términos de moksha, de liberación, entonces Brahman nunca va a ser descubierto. Tendrán experiencias bonitas. Digamos, hay unas personas que dicen, una meditación que tuve ayer, vi a Krishna, o si no vi a Jesús, o cosas así, digamos, experiencias. Ay, vi colores, y qué bárbaro, o sea, o oí sonidos, o cosas así, ¿verdad? O sentí bonito, una cosa así, ¿verdad? Son experiencias. Sí. Pero esa experiencia, ¿la tienes todavía? No, hace rato, fue ayer cuando hice meditación. O sea, entras en experiencia y como empezó, ¿qué? Terminó. ¿Va a terminar? Las experiencias no liberan tampoco. Y desafortunadamente creemos que las experiencias liberan y como consecuencia queremos estar meditando todo el tiempo para sentir bonito otra vez. Y ahí hay una confusión. Y la confusión no es porque estamos tontos, sino que no hemos tenido acceso a algo como esto, que nos explique claramente que el buscador y lo buscado Es lo mismo. es lo mismo. Sí. Y que no hay otra obtención de Brahman, sino la obtención es como si se obtuviera. No hay tal ir a Brahman, sino que el ir es como si se fuera. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien clarito. Y llevar a cabo los yegnas, no hay problema, es necesario llevar a cabo yegnas. Eso toma tiempo, porque son actos dentro del tiempo, pero la búsqueda de Brahman no tiene un tiempo en que se va a lograr, porque ya eres Brahman, pero sí la mente, tú nunca vas a saber cuándo de un momento a otro el conocimiento de Brahman se dé, pero tienes que estar buscando a Brahman. Tienes que estar buscando esa liberación. ¿Ok? Muy bien, entonces dice aquí la palabra Brahman está también mal escrita. Dice, se moksha no se puede lograr simplemente a través del desempeño de yegna. El conocimiento de Brahman, debe ser Brahman ahí con él. Dice, tiene que ser logrado, siendo su logro moksha. Ok, Shankara lo expuso muy claramente. O sea, cuando se logra moksha se da, pues. O sea, fíjense bien lo que le pasó a este muchacho, al 10º hombre. Estaba lo que llaman en samsara, o sea, en la bronca encima, problemones, en la angustia y todo aquello. Pues sí. Ese muchacho no se sentía liberado de nada, se sentía presionado por el problema tan grande
de que uno de sus compañeros se había perdido. Su corazón compungido, ¿verdad? Y todo, su cuerpo todo reaccionando, y no solamente eso, sino gritándole a los demás y Todo el diciéndoles. grupo ahí. Correcto, muy bien. Entonces, cuando se descubrió a sí mismo como el 10º hombre, entonces Liberó. ahí es la liberación. Pero fue en términos de conocimiento, porque no tuvo que tener un 10º hombre, era el 10º hombre. Entonces, que en el conocimiento está la liberación. Moksha es el resultado del conocimiento de sí mismo. Porque uno ya está libre, pero no se da cuenta que ya está libre. Él no tenía problema. Cuando empezó el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, fíjense bien, esto es interesante. En el capítulo 2 es cuando empieza el maestro a enseñar, ahí es donde Arjuna se vuelve discípulo. Ajá. Se vuelve discípulo quiere decir que al principio él alegaba y cosas así, ¿verdad? Pero llegó un momento en el cual dice, ¿sabes qué? No me encuentro salida de esto. Mal si hago y mal si no hago. ¿Qué hago? Dime tú lo que es, lo que está bien, le dice. Lo que es Shreya, lo que está bien. Y dice, estoy sufriendo y ya tenía lágrimas en los ojos. Así como el niño. ¿Y saben cómo empezó a enseñarle? Dice, no tiene razón de ser tu sufrimiento. No tiene legitimidad. Hagan de cuenta como el aquel señor cuando llegó. No hay problema, hombre. El 10º hombre, ahí está. ¿Y yo sé dónde está? ¿Cómo? No está. Sí está, te digo. O sea, los llantos y los gritos y la desesperación y el dolor no tienen razón. No tienen fundamento. Así empieza Krishna a enseñarle a Arjuna en el Bhagavad Gita. Y es lo primero que le dice. Y Arjuna se queda con los ojos grandotes como diciendo, oye, ¿cómo que no estoy sentado en un sartén hirviendo? Y ahí viene la enseñanza, poco a poquito. Donde Krishna le desarrolla el conocimiento de ser Arjuna en el 2º capítulo. Entonces, igualmente aquí ese señor, el viejito aquel de la pipa, de la pipa que estaba pescando, también dice, ¿sabes qué? Yo sé que el 10º hombre es. No tiene ninguna razón para estar chillando. Está gritando, está haciendo todo. Sí. ¿Ok? Entonces el sufrimiento humano, al final de cuentas, es ilegítimo. Y dijeron, no, pero ¿cómo que ilegítimo? Y ya le dijo Krishna a Arjuna también, le dijo, dice, hablas palabras de mucha sabiduría porque le estaba hablando de que el Dharma, que es el otro, y que hay para acá. Dice, mira, dice, todo lo que tú dices suena muy sabio. Pues ahí te va una cosa, dice. Mira cómo estás, con mi corazón hecho bola, compungido. Compungido. Dice, ¿sabes qué? El que es sabio no sufre. Y tú, a pesar de todo lo que estás diciendo, Todo lo que dices, tu corazón mira, nomás trae lágrimas ya a punto de brotar. Entonces, el que es sabio no sufre. Entonces, necesitas la sabiduría. Y automáticamente, es el 10º hombre. Cuando se dio cuenta, se acabó el sufrimiento. Sí. Absolutamente. Y no consiguió nada que se agregara. No, sino lo que uno quiso deshacerse. Deshacerse ¿De qué? del sufrimiento. No, de la ignorancia. De la ignorancia. ¿Y dónde quedó el sufrimiento? Pues se acabó. Se acabó. Se fue. Así Ya es. se fue. En realidad hasta pena da. Idiota. Es lo malo que anda haciendo. No le digan a nadie. ¿Qué? Como decimos en México, qué menso, qué bárbaro que estaba haciendo toda mi vida. ¿Ok? Entonces aquí el maestro dice, entonces dice, para acabar, Shankara los puso, Shankara, ¿saben quién es Shankara? ¿Se acuerdan? Shankara es el precursor de la Vedanta del siglo VIII. O sea, se puede decir que es en el linaje de maestros y discípulos que viene desde Dios para acá. Entonces, al cual nosotros nos referimos mucho es a Shankara, porque pertenece a esa cadena. Él representa esa cadena de maestros. Y para que tengan una idea, por ejemplo, aquí está Jorge Luis dando esa clase y cosas así. Este Jorge Luis tiene su maestro, que fue Chimayananda, que es el mismo maestro que tuvo Dayananda, cosas así. Y entonces Chimayananda tuvo su maestro, que fue Taboanam, y es una cadena de maestros que se pierden en la noche de los tiempos.
Y al final de cuentas es quién fue el primer padre